Bienvenidos a la semana 2 de la asignatura Proyecto de Innovación 1. En esta semana nos enfocaremos a entender, a analizar la práctica docente en el contexto de la innovación. Me gustaría traer estos minutos una pequeña reflexión sobre una mirada hacia dónde va la educación, donde Ketapal, un sociólogo comunicador, plantea la propuesta de lo que es el círculo de la educación moderna. Ketapal plantea que la educación se fundamenta en tres grandes experiencias de aprendizaje. La primera tiene que ver con la autoeducación, la autoformación, es decir, nos preparamos, nos formamos a través del acercamiento a los aprendizajes informales, búsqueda de información por internet, foros, inteligencia artificial, etc. Además, y esto sigue siendo de manera virtual, nos acercamos a aprender con otros y gestionamos una cosa que llama Ketapal, que es nuestra propia tribu, es decir, con las personas con las que nos relacionamos y construimos la información, ¿no? Sean grupos de expertise, grupos de trabajo, foros, etcétera, donde hay una relación de aprendizaje donde se trabaja entre pares. Y una tercera dimensión que él llama propuestas de inmersión, donde aquí aparece de alguna forma lo que sería la presencialidad. Buscamos un espacio que sea intenso, que permita un aprendizaje en el contexto y el valor de contexto, ¿no? Ketapal pone como ejemplo que se reunieron profesionales de marketing en torno al marketing, invitaron a varios expertos y tuvieron un foro de trabajo en la ciudad de Barcelona durante una semana, que fue un aprendizaje muy enriquecedor y que no tiene nada que ver, al contrario, que se complementa con el resto de aprendizajes que plantea en su círculo de la educación. Desde esta propuesta, el reto en nuestra práctica docente emana hacia cuatro grandes aspectos, ¿no? En primer lugar, ese sentido de acompañar y de permear los aprendizajes informales y conectarlos con los formales, ¿no? Cómo ayudamos al desarrollo de competencias para la autodeterminación, para el trabajo autorregulado, etcétera, en el contexto del aprendizaje individual, del autoaprendizaje. Además, esto requiere un ejercicio importante de acompañamiento, y un acompañamiento desde una perspectiva formativa. Creo que es un reto que actualmente tenemos, cómo desarrollamos un acompañamiento que tenga un sentido realmente formativo y de autonomía y de empoderamiento del estudiante en su proceso de aprendizaje. En respecto a la tribu, ¿cómo promovemos ese aprendizaje entre pares, entre iguales? ¿Cómo facilitamos a través del trabajo cooperativo, a través de la tutoría entre iguales, a través de experiencias colaborativas, que el aprendizaje, la construcción del conocimiento se desarrolle entre iguales? ¿Cómo, desde la perspectiva de las experiencias de inmersión, cómo podemos y gestionamos los distintos espacios de aprendizaje? En la actualidad la educación es multicanal, hay muchas opciones a la hora de facilitar y hay muchas formas de construir la hibridez. Y eso significa que tenemos que tener la capacidad para hacer una buena gestión en los diferentes escenarios de aprendizaje.